10 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra aquí en los 92.3 de Extra Radio. Mi nombre es Angie Cantillo y como siempre un placer poder acompañarlos acá en la cabina. Y hoy pues bastante contenta la verdad porque tenemos casa llena, hoy tenemos bastantes personas aquí en la cabina que ya les voy a ir presentando con un tema muy importante que justamente ocurrió hoy en la mañana y es la presentación del primer censo de personas con enfermedades raras en nuestro país. ¿Por qué es importante? Ya lo vamos a conversar con don Héctor Chaparro, quien es cofundador de la Federación de Enfermedades Raras de Costa Rica, a quien le damos la bienvenida. Don Héctor, buenos días, buenas tardes más bien. Muchísimas gracias, Angie, muy buenas tardes, un privilegio estar acá. A todos los oyentes para que ojalá tomemos conciencia y podamos visibilizar este tema que estamos trabajando actualmente, que es el tema de enfermedades raras. También se encuentra conmigo en cabina el doctor Juan Villalta, quien es médico genetista. ¿Lo dije correctamente? Perfecto. Llevo toda la mañana ensayando el nombre. Ah, ¿de verdad? Para no confundirme. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, muy bien, gracias a Dios. Y gracias por la introducción, la presentación y la participación en su programa. No, es muy importante porque yo creo que es una realidad en nuestro país y en el mundo además, y una realidad sobre la que muchas personas no están enteradas y es importante por eso la labor que ustedes hacen justo incluso con esta campaña en medios de comunicación para dar a conocer todos los detalles. Ya vamos a hablar un poquito del tema del censo, que por supuesto es importante y es la noticia que nos trae hoy a conversación, pero quisiera conversar un poquito con el doctor primero el hecho de que es una enfermedad rara, porque a veces mucha gente ve en titulares de medios de comunicación que una persona necesita tanto presupuesto para poder viajar para ser tratado por su enfermedad rara, pero la gente dice, bueno, ¿y qué es una enfermedad rara? Tengo entendido, doctor, y usted me corregirá si estoy mal con los datos, que se han detectado hasta el momento 7,000 enfermedades raras por ahí. Sí, poco más de 7,000 enfermedades. En primer lugar, es importante ubicar a los oyentes en contexto histórico. El término de enfermedad huérfana es un término que viene usándose un poco más de 4 décadas. Se utilizó inicialmente en Norteamérica a la par de medicamentos huérfanos. Una enfermedad huérfana o rara es aquella enfermedad que son poco frecuentes y que solo afecta a una minoría de la población. Se caracterizan por ser enfermedades crónicas, discapacitantes, progresivas, donde el 80% de esas enfermedades son de origen genético. Ahora bien, de ese 80% de origen genético, entre el 50 al 75% tienen su debut en la etapa pediátrica y el porcentaje restante en la etapa adulta. Son enfermedades que durante muchísimo tiempo la industria no las investigó porque no eran redituables, ¿verdad? Uh-huh. Actualmente, con el advenimiento del desarrollo de las plataformas de secuenciación masiva y tecnología molecular, pues cada día se hace más investigación y se han ido logrando terapias para diferentes enfermedades. Aún así, si acaso el 10% de este tipo de enfermedades tienen algún tipo de terapia. Ahora bien, como lo dije en la mañana, hay un gran porcentaje de estas enfermedades desde el punto de vista metabólico que logran mejorarse cuando se aísla la injuria dietética o digamos el elemento de la dieta que dispara las crisis metabólicas, pero hay otro grupo de enfermedades que no tienen esos tratamientos y que sí, efectivamente hay enfermedades cuyos tratamientos disponibles son sumamente caros. Históricamente este tipo de población o el grupo poblacional venía siendo discriminado sinceramente, inclusive dentro de los mismos sistemas de seguridad. Por diferentes razones. Uno, yo diría que también porque faltaban en su momento especialistas en dicha materia. Uh-huh. Y sensibilizar no solamente al cuerpo médico, sino inclusive hasta a la población en general. Es un tema de trascendencia que yo diría que trasciende todos los tiempos, porque las enfermedades huérfanas o raras ya no son raras. Ahora lo más frecuente. ¿Por qué lo más frecuente?
veámoslo en esta dimensión. Cada día se vuelve más frecuente poderlas diagnosticar porque ya tenemos procesos de sensibilización más activos. Los médicos en los diferentes niveles de atención primaria se están sensibilizando para que puedan pensar en enfermedades huérfanas o en cierto tipo de enfermedades huérfanas. Por eso es muy importante el hecho de ir construyendo nuestros propios censos, tanto a nivel nacional como el censo que está promulgando la Federación de Enfermedades Huérfanas, que puede generar data muy importante, porque eso permitiría constituir y desarrollar diferentes políticas de salud pública. Claro. Si usted logra identificar un área geográfica donde hay un clúster, un grupo de enfermedades raras que es más frecuente o más saber hacia dónde dirigir la ayuda. Usted puede dirigir institucionalmente procesos de educación continua o desarrollar diferentes políticas de salud para favorecer el diagnóstico oportuno de las enfermedades huérfanas. Un pilar fundamental es el diagnóstico oportuno de estas enfermedades para poderle brindar la atención debida a estos pacientes e iniciar todos los estudios genéticos y asesoramiento genético en diferentes áreas, desde el punto de vista reproductivo y asesoramiento genético personalizado en función del riesgo que tenga esa persona. Ahora, doctor, tengo una duda porque leyendo información al respecto para preparar precisamente la entrevista, veía, y no sé si es lo correcto o si todavía se hace de esa manera, que el diagnóstico de una enfermedad rara es básicamente por descarte. Se van viendo los síntomas o los padecimientos que va presentando la persona y los médicos van descartando que no sea, no sé si llamarlo correctamente, una de las enfermedades comunes, sino que se diagnostica un nuevo tipo de enfermedad rara o bien una enfermedad rara que ya saben que se ha diagnosticado antes. En medicina uno empieza siempre desde lo más frecuente hasta lo más raro. O sea, lo raro no es el primer diagnóstico diferencial que vos vas a tener. Vos tienes que descartar primero lo más prevalente. Siendo así las cosas, por eso es que las enfermedades huérfanas es lo último en diagnosticarse, porque hay que cumplir una serie de pesquisas necesarias de descarte, efectivamente. Ahora, eso no quita que haya un médico, un genetista, un médico especialista o superespecialista ya muy con colmillo y que diga, no, esto tiene que ser esto, y que desde el principio lo sospeche. Las enfermedades, por ejemplo, un caso, hay una enfermedad llamada amiloidosis hereditaria por transtiratina. En este país ya hemos identificado clústeres de esta enfermedad, ciertas regiones poblacionales que son más prevalentes. Entonces ya hay ciertas zonas, por ejemplo, Palmares, donde los médicos de la atención primaria de esta zona ya están sensibilizados de cuáles son esos red flags o banderas rojas que deben de hacerlo sospechar en esa enfermedad. Entonces, si ya sabemos que esa enfermedad es prevalente y llega un paciente con, por ejemplo, con patología de túnel carpal bilateral, sintomatología de componente neuropático, parestesias, disestesias, fenómenos de disfunción autonómica, etcétera, ya uno dice, puchica, esos son red flags de amiloidosis hereditaria. Estoy en una región donde se han identificado clústeres o hay una mayor prevalencia en este grupo poblacional. Voy a comenzar a estudiarlo o voy a referir a este paciente a las unidades respectivas. Entonces, claro, eso es una ganancia enorme, porque si no, habría que hacer todo el pesquisaje inicial de descartar lo más frecuente hasta llegar a lo más raro. Desgraciadamente, y esto es un mal a nivel mundial, las enfermedades huérfanas, los pacientes con enfermedades raras pasan por lo que nosotros llamamos la odisea diagnóstica, que es todo ese tiempo que requiere un paciente para que lleguemos al diagnóstico de una enfermedad huérfana. En Europa, por ejemplo, en Inglaterra, las estadísticas es que un paciente antes de un diagnóstico de enfermedad huérfana pasa por 4 a 6.6 médicos antes de llegar a una enfermedad huérfana, con tiempos de odisea diagnóstica que pueden oscilar desde los 4 o 6 años en promedio hasta los 7 años, y hay otros casos que hasta duran más años, ¿verdad? Cuando lo ideal, dentro del mundo ideal, ¿verdad? Que lo ideal es muy difícil de alcanzar, pero uno siempre debe aspirar al ideal, es diagnosticar a esos pacientes en un periodo no mayor de un año en aquellas enfermedades
¿verdad? Pues que no tengan un desenlace fatal a muy corto plazo. Ya voy a preguntarle, doctor, con respecto a ese tema de las zonas geográficas, porque me parece bastante interesante que sea un factor específico para poder determinar a esta población. Hablábamos que al principio, en la conversación que estamos teniendo hoy en Asiento Extra es precisamente porque la Federación Costarricense de Enfermedades Raras está impulsando el primer censo precisamente para esta población, y hablamos, el doctor ya lo mencionaba, la importancia de poder tener identificados en nuestro país a esta población y poder dirigir políticas públicas específicamente a ayudarles y hacer de su vida pues más fácil, y no solo más fácil, don Héctor, sino incluso hasta más digna, porque eso también es un tema bastante sensible. Definitivamente, Angie, que así es. Vamos a ver, para la Federación ha sido un privilegio y todo un orgullo poder decir que hemos estado en un proceso de muchos años en donde incluso ya logramos decir que podemos tener la ley, que es la 10.550, próxima a ser reglamentada, que es el próximo paso. Y simultáneamente lo que tú estás diciendo, empezar a hacer visibilizar a las personas y entender de que existen a nivel de federación ya hoy más de 120 enfermedades encontradas. Y como lo estaba diciendo el doctor, la importancia de sensibilizar en las comunidades y hacer entender a las personas que es algo que realmente existe, que no estamos exentos y que somos muy frágiles incluso por la parte congénita hereditaria. ¿Cómo va el tema del censo? Vamos a iniciarlo. El censo se va a realizar entre los meses de julio y diciembre. Yo soy director de la Fundación PECAS, que es Paliación y Prevención de Enfermedades Crónicas, que hace parte también de la Federación, como lo dijimos al principio. Y ahí hemos tenido nosotros la oportunidad de tener diferentes estrategias en el abordaje de estas enfermedades crónicas, aunadas con las enfermedades raras, para realizar el censo a través de los centros educativos del país. Porque somos conscientes de que la mayoría de las personas de una comunidad se concentran en un centro educativo, escuela, colegio, incluso en las iglesias. Ahora, para el tema del censo, ustedes como federación, no sé si están teniendo alguna ayuda por parte, por ejemplo, del INEC, que es una institución pues ya con muchísimos años de trayectoria y especializada en este tipo de estudios, o cómo se están organizando con eso. Y especializada en el tema, porque como Instituto Nacional de Estadística nosotros tenemos que darles la información a todas las autoridades en salud. Es parte del compromiso de la federación. Definitivamente hay que hacerlo. Nosotros tenemos que trabajar como federación, organizar diferentes estrategias, contar obviamente con el apoyo de las diferentes partes y poder empezar a detectar las que ya existen, más pacientes, y las nuevas enfermedades huérfanas que puedan aparecer. Toda esa información del censo la tenemos que participar a las autoridades en salud y al INEC, dentro de ellas, como la presidenta de nosotros, que es la señora Diana Sánchez, con el propósito de poder visibilizar, perdóname que utilice tanto esta palabra, pero es que definitivamente es una necesidad. ¿Qué es el objetivo? Gracias, es parte de los objetivos primordiales, porque definitivamente es un tema que tenemos que hablarlo en salud, como tema de salud pública, en todas las áreas que podamos manejar nosotros. Don Héctor, ¿qué lo llevó a ser parte de la fundación? Yo le contaba hace un momento al doctor y le cuento a todos los oyentes, mi profesión es la economía. Yo soy economista de profesión, pero servidor por vocación. Todo esto nace por la necesidad de servirle a la comunidad de alguna forma. La parte de labor social siempre me ha movido la intención de servir de la mejor manera, y desde el 2004 estamos trabajando con este tema de la ley 7771, que fue el VIH-Sida. Y posteriormente en la fundación se creó hace 8 años con el señor Pedro Muñoz, que es nuestro director general, de empezar a trabajar un espectro más grande, que es el abordaje de prevención de enfermedades crónicas. Y a todo este proceso hemos venido conociendo la Federación ONGs Pacientes de Costa Rica, que reúne y agrupa diferentes asociaciones y fundaciones que trabajan con diferentes diagnósticos médicos, y de ahí también nació la Federación de Enfermedades Raras, que su único propósito es precisamente decir las necesidades que tienen las personas con diagnóstico, y desafortunadamente los largos periodos de
identificación de estos diagnósticos, y también la parte médica y la parte de medicamentos. Entonces, todo eso es un conglomerado de cosas que nos ha llevado y nos han ido reuniendo y decimos, bueno, tenemos que hacer algo. Y hacer algo era hacer esa federación, formalizarla, que ha sido todo un proceso, todo un reto, y finalmente pues empezar a ver resultados para poder entregar bienestar a todas las personas a través de la información, que creemos que es lo más importante. Don Héctor, ¿para cuándo tienen más o menos previsto que ya puedan ir entregando la información del censo? De esta primera etapa, digámoslo de alguna manera. El proyecto está diseñado de julio a diciembre. Julio a diciembre. Correcto, con el propósito de que antes de finalizar el año ya tengamos estadísticas, ya tengamos datos. Hoy precisamente en la reunión que tuvimos en la mañana estábamos hablando de eso, necesitamos data. Necesitamos data para poder avanzar y seguir trabajando por el bienestar de todas estas personas con diagnóstico. Claro, y no solamente para ayudar a las personas ya diagnosticadas, sino para facilitar además ese diagnóstico temprano del que usted habla, porque ya nos decía el doctor, y que es un tema al que quiero volver, el tema de que en nuestro país ya hay ciertas zonas identificadas, pese a que todavía no tenemos la información de un censo como tal, en las que son propensas específicamente a algún tipo de enfermedades. Doctor, ¿se debe meramente a algo específico de la región? No sé si también podría decirse si es algo genético que yo puedo tener por herencia de familia que me haga propicia a tener o desarrollar alguna enfermedad rara. Sí, la respuesta es sí, hay un componente genético de por medio muy importante. Hay un compendio, un porcentaje importante de las enfermedades raras que son trastornos de origen recesivo. Eso es genética mendeliana básica. Las enfermedades recesivas son enfermedades que afloran, o sea, presentan los signos y los síntomas si tanto el gen paterno como el gen de origen materno tienen la misma mutación o mutaciones dentro del mismo gen, y existe hasta un 25% de posibilidades que la descendencia biológica de estas dos personas, a las cuales llamamos desde el punto de vista genético portadores asintomáticos, puedan desarrollar la enfermedad. Los portadores asintomáticos son aquellas personas que portan un alelo de riesgo o una mutación en un único gen, pero no desarrollan la enfermedad porque para poderla desarrollar tiene que tener los dos genes mutados. Hay un 50% de posibilidades que la descendencia biológica de estos dos padres tenga la misma condición genética, o sea, que sean portadores, y un 25% que no hayan heredado ninguno de los genes mutados. Ahora bien, ¿por qué se están identificando ya ciertas regiones con mayor prevalencia de enfermedades huérfanas? Recordemos que nuestro país es un país chico y desde la colonia, siguiendo un modelo español, nos caracterizábamos por fundar villas o estos pueblos en zonas muy retiradas, ¿verdad? Cartago en su momento, la zona de Los Santos, Palmares, Archinaranjo, y para poder ingresar a esos pueblos eran rutas de difícil acceso. Entonces entenderás que la gente comenzó a reproducirse entre sí. Por lo tanto, estos alelos de riesgo comenzaron a volverse más prevalentes, o sea, con una mayor frecuencia poblacional. Por lo tanto, cada día aumentaban más las posibilidades de que estas enfermedades raras o autosómicas recesivas las encontráramos en la población. A eso se le llama endogamia, cuando hay una reproducción entre familiares de algún grado. Aquí, al fin y al cabo, en Costa Rica, todos somos familiares de alguna manera. Sí. Por ahí el dicho de que pequeño mundo, pero todavía más Costa Rica. Aquí todo el mundo se conoce. Entonces, uno dice, ¿y por qué, doctora, ahora que hay calles, carreteras, que hay mayor acceso, siguen presentando esas condiciones? Porque, digamos, yo lo he visto, hay muchos, digamos, los descendientes de estos pacientes originales, muchos pues quieren seguir estudiando. ¿Y a dónde emigran a estudiar? ¿Dónde están las mayores oportunidades en la capital o en el gran área metropolitana? San José principalmente, Cartago, Heredia, Alajuela. Pero hay un sentimiento de la tierra de volver. Entonces esas personas, a pesar de que estudian afuera,
vuelven a sus hogares, a sus tierras de origen y terminan reproduciéndose con alguien pues de la zona geográfica. Entonces uno pensaría, bueno, si es que se casa con una persona fuera del área y ese nuevo pool genético de esta otra persona ingresa a este pool poblacional, esto va a ir poco a poco disminuyendo la prevalencia de estas enfermedades, pero al fin y al cabo mucho de lo que pasa es que las personas vuelven a sus nichos, ¿verdad? Y terminan reproduciéndose con la gente de esa comunidad donde estas variantes o estas mutaciones son más frecuentes y por eso ya tenemos ciertas zonas con identificadas con ciertas enfermedades. Doctor, me llama mucho la atención lo que usted decía de los portadores pasivos. ¿Hay posibilidad de que una persona sea portadora pasiva y nunca llegue a desarrollarlo? Los portadores, en genética los llamamos portadores asintomáticos o heterocigotos. En el caso de las enfermedades recesivas, estos pacientes no desarrollan síntomas. Para ciertas enfermedades pueden presentar algunos síntomas muy leves si es que presentan algo, pero efectivamente los portadores asintomáticos no manifiestan la enfermedad. La enfermedad se manifiesta con signos y síntomas si esa persona portadora heterocigota se reproduce con otro portador heterocigoto. Entonces ahí es donde entramos a este juego del azar o probabilístico de la genética básica mendeliana, donde el 25%, hay un 25% de posibilidades con cada embarazo de que la descendencia biológica de estos dos portadores heterocigotos o portadores asintomáticos, en inglés se llaman asymptomatic carriers, puedan tener una descendencia con una enfermedad rara o enfermedad recesiva, ¿verdad? Y otra pregunta, estoy tratando de ponerme en el lugar de los oyentes de lo que podrían estar preguntándose, y es si yo, Angie Cantillo, quiero tener, por ejemplo, un bebé y quiero, no sé si lo correcto es decir asegurarme, porque claramente hay un mundo de posibilidades, pero si me puedo someter a algún tipo de examen o tal que pueda decirme si yo tengo o soy portadora pasiva y si mi pareja también podría hacerlo. Sí, la respuesta es sí, pero acordémonos, como decían mis profesores en la universidad cuando hice el grado de medicina uno nunca debe decir siempre ni nunca debe decir nunca. Sí hay posibilidades desde el punto de vista de genética clínica reproductiva utilizar ciertos exámenes, y ahorita los mencionamos, para disminuir el riesgo o la probabilidad de que esa pareja que se va a reproducir y que quiere tener descendencia biológica, entendiéndose descendencia biológica la unión del material genético de ambos, disminuir el riesgo de que tengan una enfermedad recesiva. ¿Qué tipo de estudios se puede hacer? En el mundo ideal, porque esto es el mundo ideal, uno debe de planificar el embarazo, sobre todo porque ahora nuestras generaciones, y esto lo vemos porque Costa Rica tiene la pirámide poblacional, está invertida, ahora nace menos gente que antes, y estamos siendo padres más añosos. ¿Por qué estamos siendo padres más añosos? Porque hemos dejado la paternidad y maternidad por otras circunstancias, que quiero hacer mi maestría primero, un doctorado, que quiero alcanzar cierto nivel laboral o cuestión. Entonces, también eso suma una serie de riesgos genéticos de otra índole reproductivo. Pero para el tema que nos compete el día de hoy, enfermedades huérfanas, hay un estudio o estudios que se llaman carrier test o estudios de portadores. Dependiendo del laboratorio que usted escoja para hacerse un estudio de este tipo, hay, por ejemplo, estudios de carrier test o test de portadores que lo que hacen es analizar 400 enfermedades raras, otros ofrecerán 500, otros ofrecerán 600. Lo que se hace es tomar una muestra de material genético suyo, de mujer y el padre, y a ambos se le corren el estudio y después se compara para ver si efectivamente existen mutaciones que si se juntan vayan a tener una descendencia biológica con alguna enfermedad huérfana. Como te digo, no hay un examen que
carrier test que te haga un estudio para las 7.000 enfermedades. Usualmente son estudios de portadores asintomáticos de 400, 500, 600 enfermedades, que dentro de las enfermedades recesivas son las de mayor frecuencia, las de mayor prevalencia. En genética no hablamos de frecuencia. Para enfermedades huérfanas el término correcto es hablar de prevalencia. Bueno, don Héctor, yo creo que usted me debería prestar este librito que tiene por ahí, porque tengo que ir apuntando todo lo que estoy aprendiendo el día de hoy. Doctor, muchas gracias por explicarlo de esta manera. Yo siempre lo digo como en ABC, porque creo que todos tenemos un conocimiento muy básico y más en este tema, entonces es muy importante que la audiencia pueda ser educada, al igual que todos aquí aprendemos de esto, y que dicha que usted no lo comenta de esta manera, así como tan, digo yo, de piedra, papel y tijera. Qué dicha. Vamos a irnos a un pequeñito corte comercial y ya casi vamos a regresar con más de este programa, porque además vamos a tener también una invitada muy especial que nos va a contar un poco de su experiencia, incluso también con la fundación. Así que vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más. Ciento Extra por Extra Radio. Dos 2:31 de la tarde, nos agarraron aquí hablando de las tentaciones del almuerzo, después del almuerzo, que los postrecitos, que los helados, así que espero que si usted está almorzando, pues provecho, si está tomándose un cafecito, pues aún mejor, porque un cafecito con este clima, que por ejemplo aquí en Tibás ya empezó a llover, no cae nada mal. Si usted nos viene sintonizando en los 92.3, le cuento que hoy estamos hablando de enfermedades raras. ¿Y por qué de este tema? Hoy inició formalmente la presentación del proyecto como tal del primer censo de enfermedades raras en nuestro país. ¿Por qué es importante? Es importante porque es una población que por mucho tiempo ha estado ignorada, es la palabra, porque aunque suene feo, pero es la verdad, invisibilizada con respecto a sus necesidades, y sobre todo en políticas públicas. Y hoy hemos conversado muy ampliamente con el doctor Juan Villalta, quien es médico genetista, que nos ha explicado un poco todo el tema de enfermedades raras, cómo es que funcionan, qué son, que para mucha gente son ajenas. Y también tengo aquí a mi lado a don Héctor Chaparro, quien es cofundador de la Federación de Enfermedades Raras de Costa Rica, que es justamente la organización que está impulsando este censo. Don Héctor, me decía que incluso este viernes ustedes vuelven a tener una reunión con el Ministerio de Salud para coordinar también no solamente el tema del censo y la información que se pueda generar, sino la implementación de cómo se va a hacer y demás detalles. De acuerdo, señorita Angie. Sí, efectivamente este viernes vamos a tener una mesa de trabajo en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica con diferentes actores, con el propósito de empezar a trabajar en la reglamentación de la ley, que es la ley 10.550, y con el propósito, y ya lo ha dicho el doctor en repetidas ocasiones, de la necesidad de sensibilizar y bajar esta información a las comunidades. Yo creo que es importante conocer toda la parte y todos los antecedentes médicos, genéticos, porque uno se aterra, Angie, y a todos los oyentes les participo, que uno visita diferentes comunidades y se aterra de escuchar personas que inclusive no saben ni siquiera qué son los triglicéridos. O mejor aún, cuando uno detecta personas que no se ha hecho un examen de laboratorio en los últimos 10 años, o mejor aún, en su vida han ido a hacerse un laboratorio clínico. Porque siguen los mitos, Angie, siguen los mitos. Y qué bueno que el doctor hablaba hace un momento de la parte asintomática, porque es que hay mucha gente que sigue asociando la enfermedad con el dolor. Entonces yo no voy al médico, yo no me hago laboratorio clínico porque como a mí no me duele nada. Sí, que además yo creo que es una práctica muy tica, ¿verdad? Uno no va al dentista hasta que ya le duele la muela. Definitivamente somos reactivos ante esos diferentes temas. Otro mito que trabajamos a nivel de la Fundación PECAS y la Federación de Enfermedades Raras es el tema de la edad, porque mucha gente asocia las enfermedades con las edades. Y hemos tenido experiencias en algunas comunidades que incluso personas nos han dicho, por favor, váyale a las personas mayores de 40 años. A nosotros los jóvenes no nos da.
y se nos olvidan que hay patologías genéticas, como lo estaba explicando hace un momento el doctor, en la parte de enfermedades huérfanas, y que también existen muchos diagnósticos como la diabetes, la hipertensión, el cáncer en niños. Razón por la cual es recordar e invitarle a toda la población de que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el dolor, ni tampoco tenemos nada que ver con la edad. Es un tema de educación en el abordaje de prevención de todo este tipo de enfermedades. Don Héctor, usted ha dicho a lo largo del programa la palabra visibilizar, que yo creo que es vital y es uno de los objetivos que bien usted nos decía de esta nueva campaña y sobre todo de lo del censo. Yo siempre he dicho, y es algo que siempre me ha gustado poner en práctica desde que trabajo en periodismo, y es que yo digo que a veces, no a veces, siempre una noticia no es solo una noticia, ¿verdad? No es un número de 400 personas tienen enfermedades raras en nuestro país o 100 personas padecen de tal cosa, sino son los rostros detrás de esos números, que es lo importante. También concientizar, hacer conciencia de la realidad que viven estas personas, no solamente por un padecimiento, sino por muchísimas cosas que como país o sistema público no les podemos ofrecer, porque estamos ausentes y estamos en pañales en muchísimas cosas. Y por eso me parece sumamente importante que hoy nos pueda acompañar Susan Peña, que nos va a contar un poquito también, Acuña, yo no sé por qué le dije Peña, Susan Acuña, que nos va a contar también un poco desde su experiencia como paciente, y que le va a poner rostro un poco a todo lo que hemos hablado, porque el doctor nos ha explicado ampliamente todo el tema del punto de vista médico, y don Héctor de la fundación, pero usted que lo ha vivido, Susan, y que nos pueda contar un poco también pues su experiencia como paciente de un diagnóstico que, como bien lo decía don Héctor, cuando se lo dicen a uno, pues uno se asusta, porque me imaginaría yo que ni siquiera usted sabía qué pasaba. Susan es paciente con el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿lo dije bien? Ehlers-Danlos. Bueno, es que yo les estaba comentando que a ellos, que yo con los nombres soy terrible, así que usted corríjame tranquila. Susan, primero, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Cuénteme un poquito, Susan, de todo el procedimiento previo hasta llegar al diagnóstico. ¿Cómo fue todo? ¿Qué empezó no sé si fue una dolencia o si fue algo, una inquietud que te llevó a ir a un médico, y posterior a eso me imagino que fue un proceso pues bastante extenso? Sí, bueno, en mi caso, y le puedo asegurar que en muchos de los casos de las personas que padecemos de enfermedades raras, el diagnóstico llegó muy tardío. Ya yo era una persona adulta, tenía 30 años cuando el diagnóstico por fin llegó, y previo a eso eran visitas médicas pero separadas, sin ninguna conexión entre sí. Vea, doctor, que estoy siempre mal del estómago, al neurólogo, vea, doctor, es que siempre me duele la cabeza, al de la piel, vea, doctor, es que siempre tengo alergias, y así con cada una de las especialidades. Por supuesto que se prendió una alarma en mí, más que en cualquier otra persona, en mí, de yo no estoy bien, algo pasa en mí que necesite tanta atención médica de tantas áreas de cada sistema de mi cuerpo, y no, ¿verdad? No salgo adelante. Un día, de casualidad o de causalidad o de diosidad, preferiría llamarle diosidad, escuché una entrevista del doctor Solón Chavarría, que es un médico internista del Hospital Bíblica, y él estaba hablando sobre el síndrome de Ehlers-Danlos. Y cuando él hablaba, cada cosa que él decía, yo sentía que él me estaba describiendo, así, de libro. Entonces yo dije, bueno, voy a sacar cita con él. No me quiero autodiagnosticar, pero yo creo que por ahí va la cosa. Saqué cita con él, el médico me atendió, y apenas entramos me dijo, usted tiene síndrome de Ehlers-Danlos, no hay duda. Bueno, por supuesto corrió todas las pruebas clínicas, porque en este momento no hay una prueba genética precisamente para el tipo de Ehlers-Danlos que yo tengo, que es el hipermóvil. Y en adultos, el doctor no me deja mentir, es todavía más complicado, ¿verdad? Entonces, hicimos todas las pruebas clínicas y demás, y así fue como llegó el diagnóstico. ¿Cuál fue el sentimiento de ya tener un diagnóstico? No sé si de alivio, el saber de que ya podía saber al menos qué era, o también, y es normal, creería yo, en esa circunstancia, de miedo además.
Fue alivio completamente, porque fue como que algo me dijo, no estabas loquita, algo está pasando en tu cuerpo y sí, te damos la razón de que algo está pasando, ya le puedes poner nombre y ya puedes dormir más tranquila en ese sentido. Pero más que miedo fue el susto de pensar ahora cómo la parte médica, cómo me va a acompañar en esto. Ese fue el miedo que sentí. ¿Cuál tratamiento tengo que seguir? Exactamente, me están diciendo que es una enfermedad rara, no solo es una enfermedad rara, es una enfermedad invisible. Invisible es que no se ve, usted me ve y dice, esa persona no tiene nada. Entonces, y ese ha sido el caminar al día de hoy, de la dificultad de encontrar un seguimiento médico que de verdad en muchos casos valide la enfermedad, valide las necesidades que tenemos como pacientes y pues pueda llegarle al punto de lo que requerimos en determinada situación. Susan, hasta el momento el seguimiento ha sido por parte de medicina, por ejemplo, de la caja o también privada. He tenido que recurrir a medicina privada, si bien es cierto estoy con la caja, pero muchas veces he tenido que recurrir a medicina privada porque pues sabemos que, y no me quejo, la caja de verdad nos da cosas maravillosas, pero a veces las listas de espera son muy largas o pues el médico te atiende por una cosa, no vio tal cosa en la resonancia, entonces ya te da de alta y tal vez nos escarba un poquito más, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces pues toca recurrir a la medicina privada para poder llegarle al asunto. Máxime que tratándose de una enfermedad rara, muchas veces, por ejemplo, voy a emergencias y me dice, ¿padece de algo? Síndrome de Ehlers-Danlos. Ni siquiera se molestan en escribirlo. Es como, bueno, eso no sé qué es, no importa, porque viene, ¿verdad? Entonces, pues a veces sí, lamentablemente, toca sacar la cartera. Que es parte de lo que nos decía don Héctor, y ya poniéndolo con un rostro, de la realidad de los pacientes día a día, ¿verdad? De llegar a un hospital y ser prácticamente invisibles porque ni siquiera a veces el equipo médico tiene conocimiento de las enfermedades como tal. Sí, no tienen conocimiento y en algunos casos he topado con maravillosos médicos que tienen la apertura de decir, cuénteme, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Explíqueme. O deme un momentito, voy a meterme a internet un momento y busco de qué es. Versus la otra cara, ¿verdad? Que es estos que te dicen, bueno, nada más cuéntame por qué viene dolor de cabeza. Ah, migraña. Y, o sea, el trasfondo relacionado a la condición de salud que uno tiene, obviamente va completamente por otro lado. Eso por darle un ejemplo. Y cuéntenos precisamente porque hoy hacíamos un ejercicio, Susan, que pudiste tal vez ver en cabina con el doctor, que yo le decía un ABC de todo el tema de enfermedades raras, porque para la gente pues claramente es muy un territorio desconocido, y cuando viene usted y nos dice, yo tengo ese síndrome y me pasa esto cuando voy al médico, y visibiliza el tema de que claramente hay una necesidad de políticas públicas entre muchísimas otras cosas. Cuéntenos el día a día de una persona con ese síndrome y qué es, porque la gente estoy segura que dice, bueno, ¿y qué le pasa? Bueno, es 4 o 5 veces más cansado que el día de una persona normal. Las actividades de vida diaria resultan más difíciles, más agotadoras. Hay una teoría que es una teoría muy bonita, la teoría de las cucharas, que dice que tenemos cierta cantidad de cucharas con la que nos podemos defender al día. Son como barritas de energía. Pues una persona normal usa, qué sé yo, tiene 5 cucharas, llegó al final del día y gastó 3. En nosotros podemos haber llegado a las 10 de la mañana y ya gastamos las 5 cucharas. Igual el resto del día tenemos que seguir funcionando, nos tenemos que hipermedicar y ver de dónde sacamos fuerza para poder continuar con nuestras labores diarias. El tema con mi enfermedad es que es una colagenopatía. En principio se trata de un defecto en el colágeno del cuerpo y pues siendo así y estando el colágeno en prácticamente todos los tejidos y sistemas del cuerpo, piel, huesos, órganos, articulaciones, pues en todo se ve afectado de diferentes maneras, pero entonces hay problemas de visión, hay problemas de audición, hay problemas cardíacos, hay problemas gastrointestinales,
Claramente hay problemas con la movilidad porque al ser hipermóviles, entonces el tema de verdad de podernos sostener de manera rígida, el tema de los dolores de cabeza porque nos pesa muchísimo más la cabeza que al resto de personas porque tenemos muy flexible el cuello, se nos desmontan las articulaciones constantemente. O bien podemos sufrir fracturas muy fácilmente, sufrimos de fatiga crónica, dificultades del sueño, dificultades en la alimentación, y ahí le puedo seguir la lista. Son muchísimas cosas con las que tratamos de lidiar, y pues es duro decirlo, pero tenemos que normalizar en nosotros mismos porque es lo que hay, es el cuerpo que nos tocó. De hecho, qué dicho eso que decías de tenemos que normalizarlo porque claramente es una realidad, y yo creo que las cosas o los retos que uno le ponga en la vida va mucho también la actitud con lo que uno los emprenda, ¿verdad? Y en este caso, pues tu actitud de esto es mi paquetico, lo agarro y voy con esto. Pero nos decía también don Héctor algo que a mí me impresionó bastante, y es también la aceptación en la sociedad, porque ya mencionabas algo por encimita de que decías, es que la gente me ve y dice, ella no tiene nada, está sana y no pasa nada, y me imagino que también eso en algún momento debe seguir influyendo, por ejemplo, en temas laborales, en tu día a día, ¿verdad? De una persona que tiene que trabajar, que tiene que comunicarse, que tiene que integrarse a círculos sociales y demás. ¿Cómo ha sido ese proceso y sobre todo cómo fue al principio? Y yo diría, vos tenés muchas primeras veces precisamente con tu padecimiento, porque me imagino que cada que conoces a alguien tienes que decirles que tengo esto, y la misma explicación que nos acabas de dar tienes que darla repetidamente. Sí, y no tengo problema. A mí me encanta que me pregunten porque es educar, es educar. Total. Bueno, yo soy educadora de profesión, así que de por sí esa parte no me cuesta. Y me encanta que me pregunten para poder difundir, no solo porque me conozcan a mí, sino porque sepan que soy una del montón de personas con enfermedades raras que estamos en este momento luchando por una realidad mejor. Pero sin duda es sumamente complicado el tema de que sea invisible. Como les comentaba, soy educadora de educación especial. Lamentablemente por temas de salud me tuvieron que reubicar en labores administrativas. Entonces la enfermedad conlleva muchos duelos también de los que uno no habla con la gente, de los que la gente no se entera, pero que están pasando, están sucediendo. El duelo de tener que dejar el aula, de tener que dejar a mis chiquitos y de tener que ahora estar sentada en un escritorio. La gente dirá, ay, qué dichosa, ya no tiene que... No, a mí me duele. Y por supuesto que he sido muy juzgada en mi trabajo porque... Pero si no se le ve nada, se está haciendo. No me digas que no puedes alzar sillas, que no puedes jalar mesas, que no puedes... Ese tipo de cosas. Cuando hacemos filas, por ejemplo, cuando hacemos filas es sumamente complicado porque somos muy propensos a desmayarnos y estamos de pie mucho rato. Entonces a veces toca optar por la fila de las personas con discapacidad, y claro que he recibido insultos, claro que he recibido miradas, claro que he tenido guardas de seguridad que me dicen, muchachos, usted no puede estar aquí, pásese para allá. Entonces ya viene toda la discusión, toda la pelea, que yo siempre opto por hacerlo con educación. Creo que peleando no se gana nada. Total. Pero sí, constantemente hay que estar en esa lucha. Y es desgastante también, porque tenemos nuestros derechos también, ¿verdad? Qué impactante eso que decía Susan de los duelos, porque es cierto, tal vez, y yo lo pongo, digamos, a nivel, por ejemplo, de nosotros los periodistas, y creo que es algo parecido, que les gusta estar detrás de la noticia y en la calle, y de repente ya no puedes hacerlo por un padecimiento, y la gente, como decís, que dichosa, ya no tiene que salir, ya no tiene que hacer tal cosa, pero renuncias muchísimo a eso, y me imagino que incluso también en tu planificación de vida no es la misma que tú tenías antes de saber que tenías este diagnóstico, que hubo planes que tuvieron que cambiar. Claro, por supuesto. Por ejemplo, el doctor ahora hablaba del tema de verdad, de los hijos, y qué padre, y qué estudios, y que no sé qué, no sé cuánto. Ya yo sé que el Ehlers-Danlos tiene un 50% de probabilidad de transmitirse de padres a hijos. Entonces, yo por decisión propia opté por no tener hijos, para no tener pues un bebé con esta condición.
¿Podrán llamarle egoísmo? Pues no, es que yo no puedo ni conmigo misma. Yo sé que yo no podría con un bebé, no le daría la calidad de vida que él merece. Y si el bebé nace también con la condición, va a necesitar una mamá 4x4. Y como te digo, hay días que yo no me puedo levantar de la cama o que tengo que andar en silla de ruedas. Entonces, otro duelo más, porque claro que yo quería ser mamá. Claro que quiero ser mamá, pero no puedo. Tengo que amarrarme los deseos y decir, hay que también ser muy consciente de la realidad. Susan, ¿cómo ayuda después de un diagnóstico que, como bien lo decías, trae alivio, pero al mismo tiempo también temores, el poder contar, por ejemplo, con una federación como la que tenemos aquí representada hoy con Héctor, que supongo que también se convierte después en una comunidad de personas que pueden entenderte y que dicen, sí, somos de los mismos, y compartir sentimientos que claramente no puedes a veces ni hablar ni con tu familia, me imagino. Sí, es maravilloso pues contar con un grupo que nos vuelve a ver, que mucho también es conformado por los mismos pacientes. Ver cómo hay médicos como el doctor Villalta y varios otros que están completamente entregados a la causa, personas que tal vez no tienen ni familia con una condición de estas, pero que aún así están completamente advocados. Conmueve mucho, da esperanza. Estamos trabajando fuertísimo. A veces parece que vamos a pasitos de tortuga, ¿verdad, don Héctor? Pero es por un bien superior. Y realmente de esto a lo que teníamos 2 años atrás, que era nada, es muy esperanzador, de verdad, poder sentir que vamos en camino a una realidad en nuestro país en la que las enfermedades raras son vistas, son escuchadas, son tratadas dignamente, y pues que ya no somos, ya la enfermedad podrá seguir siendo invisible, pero nosotros no. Totalmente. Qué bonita esa frase, Susan. Definitivamente creo que nos quedamos con eso, y sobre todo con este tipo de organizaciones que buscan precisamente darle voz y que lo están haciendo. Así que hay todavía mucho por hacer, queda pendiente, pero es menos que antes. Eso es la parte importante. Don Héctor, ustedes como federación, me imaginaría, y quisiera que nos explique así brevemente porque se nos acaba el tiempo, ofrecen apoyo en caso, porque nos decía el doctor ahora, si bien algunas enfermedades no tienen del todo tratamiento, hay otros que sí se puede tratar, por ejemplo, algunos síntomas, pero hay otros procedimientos que son sumamente caros, y no sé si también desde la federación se ofrece ese tipo de acompañamiento, ayuda para lograr que los pacientes pues logren tener un estilo de vida un poco mejor. Bueno, vamos a ver qué pregunta tan interesante, porque se trabajan diferentes aspectos de todo lo que es el abordaje en las enfermedades huérfanas. Hay que ser conscientes y no hay que tapar el sol con un dedo, que se trabaja muchas veces con escasez de recursos. Con las uñas. Gracias, usted lo dijo mejor que yo. Con las uñas. Razón por la cual pues nosotros nos vemos abocados simplemente a tocar puertas, a buscar alianzas y buscar la mejor manera, porque hay diferentes etapas. Y perdóname que respondiendo a tu pregunta, pero devolviéndome un poquito, y lo decía Susana ahorita, tú le preguntabas que qué pasa cuando ya tienen diagnóstico. Y hoy lo hablábamos esta mañana con el doctor y allá con las diferentes ONGs que nos acompañaron, de que está definitivamente la parte de salud mental. Total. Pegada, unida a todo este tema. Claro. Que mucha gente pasa por obvio, pasa por alto esto y no recuerdan que la salud mental es tan o más importante que la salud física. Y nos encargamos de juzgar. Mira, ¿qué hace esta fila? Quítese de acá. Y bueno, ya lo que nos contó Susan para no repetirlo. Razón por la cual nosotros queremos invitarlos a todos los oyentes a que entiendan que tenemos que reunirnos como comunidad. Y ya tomando las palabras también del doctor y dejando un mensaje, es recordar que necesitamos sensibilizar a las comunidades sobre estos temas. Y seguimos buscando recursos para que, volviendo a tu pregunta, podamos brindarles mejores y mayores beneficios a cada una de las personas que forman parte de esta federación. ¿Qué más quisiéramos nosotros? De tener mayores alcances, pero lo dijo hace un momento Susan. De 2 años más o menos a hoy hemos evolucionado y esto no se detiene.
queremos seguir avanzando, queremos darles esas ayudas a las personas, porque la ley incluye la parte de atención médica, pero también está la parte de medicamentos, también la parte de diagnóstico, también todo lo que nos explicaba el doctor, y todo eso necesita recursos para el abordaje. Nosotros estamos simplemente como colaboradores ayudando a que la gente se sensibilice, se eduque, se informe, se entere y cada quien pueda seguir tomando sus propias decisiones, pero estamos en la mejor intención de ir incrementando todos estos servicios. Ojalá que sí, y que los medios de comunicación podamos ser herramienta para que cada vez estén más cerca de ese objetivo. Susan, muchísimas gracias por acompañarnos, por abrirnos tu corazón y contarnos esta bonita testimonio, porque la verdad es que yo me quedo con eso, con tu actitud para afrontar las cosas, así que muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Don Héctor, gracias por acompañarnos con una labor tan bonita que realizan. De verdad que ojalá se sigan abriendo las puertas y que la federación pueda ir alcanzando cada vez a más personas y sobre todo que pueda ir ampliando esas manos de ayuda que nunca están de más. Y no nos vamos a cansar, vamos a insistir, a perseverar para lograr alcanzar muchos objetivos más. Muchísimas gracias. Y al doctor, muchísimas gracias por esa escuela que nos dio hoy, de verdad que sí, aprendimos muchísimo y las puertas abiertas para cuando gusten venir. No, muchísimas gracias por la invitación y tal vez darles un mensaje final a todos los oyentes. Primero, solidarizarme con el mensaje de vida que nos acaba de dar Susan. Si la gente entendiera por todo lo que pasa a un paciente de enfermedades huérfanas, pero es entendible hasta cierto punto porque no tienen el conocimiento. Y si no tienen el conocimiento, pues que busquen médicos que tengan el conocimiento. En la institución tienen médicos especialistas, como le dije en la mañana, todos los médicos vemos enfermedades huérfanas, no solamente los genetistas. Y si a alguien le queda duda de algo, pues con mucho gusto yo me ofrezco a dar la educación que sea en cualquier ámbito para favorecer estos procesos de enseñanza. Yo les soy honesto, yo me especialicé en genética médica porque la institución me becó, porque el país requería de un genetista. Entonces yo vengo pues con una formación muy fuerte en la parte ética, en la parte de componente humano, parte de la genética. Y el hecho de ser genetista a mí me exige, me demanda ser líder, pero líder no solamente desde la mirada científica, sino también por mis valores humanos. Y por eso tenemos que insistir en reforzar el proceso de educación de pacientes con enfermedades huérfanas. Y hace un gran trabajo, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido muy valioso el conversatorio que tuvimos hoy y créanme que yo también me llevo muchísimo para mi saco, como decimos a lo tico, y ojalá que los oyentes también lo hayan aprovechado y que hayan aprendido tanto como nosotros hoy. Hacerles la invitación, por supuesto, a que nos escuchen todos de lunes a viernes a las 2 de la tarde aquí en este programa Asiento Extra de Extra Radio, y que tengan una linda tarde. Por favor, cuídense mucho porque está lloviendo, las calles están mojadas, maneje con muchísima precaución, que tengan linda tarde.